una oración, una de las dos oraciones que están ahí en la carta a los Efesios. Cuando Pablo comienza, hemos dicho ya varias veces aquí, Pablo comienza a escribir a los Efesios. Los primeros 3 capítulos, Pablo habla acerca de doctrina. Por eso es que ustedes ven ahí, en los títulos siempre doctrina. Y después Pablo empieza a hablar de cómo se debe vivir la vida cristiana en base a la doctrina que ya él nos ha explicado. Pero hay algo interesante que siempre Pablo, cuando enseña, aquí en esta epístola, cuando enseña las doctrinas y después cae en una oración. Eso fue el patrón del capítulo 1. Doctrina, 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 y después oración. Partiendo del versículo 15 al 23 es la primera oración de Pablo. Y después, aquí, doctrina, 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 doctrina sigue, y entonces oración por los hermanos. Y qué buen patrón, ¿verdad? Pablo enseña y después ora. Enseña y ora, enseña y ora. Eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo presente. Cuando Pablo ora la primera vez, él pide que nosotros seamos iluminados, que Dios nos ilumine para entender todo lo que él acababa de enseñar. Y ahora Pablo aquí, en esta porción, el objetivo de Pablo en la oración es que nosotros seamos llenos de la plenitud de Dios. Eso es lo que Pablo quiere llegar. Pablo ora por eso. Y qué bueno que nosotros podemos orar de la manera que Pablo lo hace. Si nosotros analizamos bien la oración, nosotros nos vamos a dar cuenta que Pablo ora de una manera trinitaria. Y es interesante eso. Entonces, vamos a leer la oración. La oración está en el capítulo 3, versículo 14 al 19, pero Pablo termina el capítulo con una doxología, con una adoración, con una alabanza a Dios, y eso también lo vamos a mirar, porque eso es importante cuando Pablo ya cierra esta porción que tiene que ver con doctrina, para entrar en la vida práctica del cristiano a partir del capítulo 4. Entonces, mire cómo dice la palabra de Dios. ¿Y por qué no nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios? Dice así: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces ya entra cerrando ya esta porción y dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí termina Pablo. Pueden sentarse.
Hay algo que es importante. Yo no sé si usted lo ha notado, pero cuando una persona ora, se deja ver el corazón de la persona. Usted quiere ver cómo una persona piensa, escuche de la manera que esa persona ora. Y Pablo nos deja ver aquí su corazón. Su corazón por los hermanos que le acaba de enseñar. Y Pablo quiere que ellos estén en otro nivel en su vida espiritual. Y digo que es una oración trinitaria, porque Pablo dice que dobla sus rodillas al Padre. Y también pide por poder del Espíritu Santo, y también pide porque seamos llenos de la plenitud de Cristo. Entonces ahí se deja ver la Trinidad también. Pero el apóstol Pablo acaba de dar una enseñanza preciosa, y va cerrando el capítulo con oración. Y eso también nos debe a nosotros también poner de rodillas por nuestros hermanos. Cada uno de nosotros, por muy poco que sepamos acerca de Dios y de la palabra de Dios, siempre tenemos a alguien con los cuales nosotros nos estamos relacionando. Y puede ser que alguien le pregunte: ¿usted es cristiano? ¿Y cómo es eso? Y es una buena práctica de parte nuestra de poder exponer las verdades acerca de Dios y también orar por esas personas. Entonces Pablo dice, lo primero que él dice ahí en el versículo, cuando comienza ahí en el versículo 14, dice: por esta causa. ¿Y por cuál causa? Tenemos que darle marcha atrás al carro, mirar en los versículos anteriores para ver cuál es la causa. Y la causa él la expresa anteriormente ahí en los versículos anteriores. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Y entonces dice: por esta causa, por esa causa, Pablo comienza a dar rodillas. La postura de la forma en que nosotros oramos no es tan importante, aunque sí debe ser reverente ante Dios. Nuestra postura delante de Dios no es tan importante, nuestra postura física, corporal, como es la postura de nuestro corazón. Para Dios es más importante nuestro corazón. Usted puede tirarse de rodillas y orar, pero su mente puede estar a 1000 millas de verdaderamente tener una intimidad con Dios, de verdaderamente querer clamar a Dios, de verdaderamente reconocer la grandeza de quién es Dios. Entonces la postura sí. Y en la Biblia vemos algunas personas que oraron de rodillas. Y está bien, si Dios lo lleva a orar de rodillas, está bien. Pero también podemos orar así, sentado en una silla, tranquilamente. Salomón oró de rodillas en 1 Reyes 8:54. Esdras también oró de rodillas. El salmista nos llama a arrodillarnos cuando oramos. Daniel también, que oraba 3 veces al día. Recuerdan que yo les dije una vez
que debían tomar rodillol 3 veces al día. Daniel tomaba rodillol 3 veces al día de rodillas. Pero la postura no es tanto lo que Dios está buscando. Aunque Pablo en esta porción cae de rodillas delante del Señor por los hermanos. Otros oraron, pero lo que yo tengo que tener en mente es tener la humildad suficiente de que cuando yo considero el plan eterno de Dios, cuando yo considero todo lo que Dios ha hecho, la grandeza de Dios, la obra de Dios, que es imparable, que no hay quien la detenga, porque Pablo cuando escribe, Pablo está preso, pero Pablo no importa, no le importa. La obra de Dios no la detiene nadie. Segunda de Timoteo 2:8 dice Pablo, por lo cual sufro penalidades como un malhechor. Pablo está preso, pero la palabra de Dios no está presa. Pablo entiende que la palabra de Dios, aunque él esté preso, la palabra de Dios no está presa. Y Pablo quiere llevar a estos hermanos delante de Dios para que ellos experimenten una altura en su caminar con Dios que quizá hasta este momento no habían experimentado. Y esa debe ser la oración de nosotros, los unos por los otros. Esa debe ser la oración nuestra, de que usted, que está donde está, y usted sabe dónde está, pero Dios sabe mejor dónde usted está que lo que usted sabe dónde está. Es así. Dios lo sabe mucho mejor. Pero el asunto es que usted pueda experimentar la grandeza de Dios como cristiano. Y el apóstol Pablo está pidiendo eso. Algunos teólogos, cuando miran la oración de Pablo, que dicen que es una de las oraciones más lindas, todas son lindas porque todas salen de la palabra inspirada por Dios, pero hacen una conexión con Salomón cuando dedicó el templo, porque muchas partes de la oración de Pablo también tienen un parecido en la oración que hizo Salomón en aquel momento. En aquel momento Salomón estaba estableciendo el templo, pero aquí en toda la epístola Pablo está preocupado por la iglesia. Entonces está estableciendo un fundamento para la iglesia. Entonces buscan y encuentran semejanza con la oración de Salomón y esta oración de Pablo. Y dice que doblo rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dirige la oración al Padre. Ustedes recuerdan cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿y cómo debemos orar? Jesús les dijo, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, reconociendo la grandeza de Dios el Padre, que es, en fin de cuentas, el que planificó todo, como Dios. Sí, ahí estaba Cristo, ahí estaba el Espíritu Santo, pero todo estaba como un plan divino delante de Dios, orquestado por Dios, planificado por Dios. Y Pablo reconoce eso, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. Toda familia toma nombre de parte de Dios en los cielos y la tierra. Y Pablo muestra cómo él estaba preocupado por la unidad del Padre con el Hijo, el Padre con Cristo. Una unidad que tiene que ver con la iglesia.
Porque Dios es Padre tanto de judíos como de gentiles. Dice, de quien toma nombre toda familia. Aquí nosotros, los que nos hemos arrepentido de Cristo, arrepentido de nuestros pecados y creído en Cristo, somos familia. Yo soy su familia. Lilia es su familia. Somos familia aquí. Puede ser que algunos de nosotros seamos un pariente que parece ser como un clavo en el zapato. Pero somos familia. Somos familia en Cristo. Somos parte de esta familia que Cristo ha comprado con su sangre preciosa. Y Pablo reconoce eso. Ahora, en los versículos 16 en adelante, hasta el 19, entramos en el corazón de la oración de Pablo. Dice así: les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Esto se trata de algo espiritual, interno, no lo externo. Cualquiera puede aparentar ser muy santo en lo externo, pero el asunto es lo interno, cómo estamos internamente delante de Dios y delante de nosotros. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Es una oración que reconoce las riquezas de Dios. Es una oración que Pablo le apunta a que estos hermanos que ya han conocido buena doctrina, sana doctrina, que ahora puedan vivir conforme a esa doctrina que han conocido, conforme a esa enseñanza que han recibido. La meta de Pablo, y debe ser la meta mía cuando predico aquí, es que Dios obre de tal manera que ustedes puedan experimentar una transformación de vida, que vayan poco a poco pareciéndose más a Cristo, que poco a poco nosotros podamos dar una exhibición del fruto del Espíritu en nuestra vida. Y Pablo quiere eso. Pablo quiere que estos cristianos experimenten una metamorfosis, como la experimenta el gusanito que se convierte en una preciosa mariposa. Parte de la vida cristiana es esa, que nosotros podamos ser diferentes a como éramos y a como somos, que nosotros podamos aspirar a ser cada vez mejor delante de Dios y que podamos parecernos más a Cristo. Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 28 dice: y a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. El fin que Pablo persigue para los cristianos es que ellos se parezcan cada vez más a Cristo. Y Pablo se esfuerza, y Pablo da rodillas, y Pablo quiere que nosotros seamos diferentes. Con este fin trabajo, esforzándome. ¿Sabe qué? La vida de la enseñanza, la vida de ministrar, conlleva esfuerzo. Hay que trabajar.
La vida de enseñarle a otros acerca de Cristo lleva trabajo, lleva esfuerzo de nuestra parte. Pero note cómo Pablo lo pone: esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Por eso es que Pablo dice: les ruego que les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Es el poder del espíritu obrando en mí para yo poder hacer las cosas que yo no puedo hacer, que solamente el espíritu puede hacer. Yo puedo hablar aquí 3, 4, 5 horas, pero si lo que yo hablo no es respaldado por el Espíritu Santo y fundamentado en la palabra de Dios, aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Esto se convierte en un discurso más. Por eso es que Pablo quiere que ellos sean fortalecidos, que ellos sean empoderados con el poder del Espíritu. Es la única manera. Nosotros no podemos. El Espíritu y la palabra de Dios son la gente dinámicos, dunamis. Son los agentes dinámicos por los cuales el mundo cambia, por los cuales la persona cambia, pero cambian una vida a la vez, en una línea de tiempo diferente. Y vamos sufriendo esa metamorfosis, cada uno de nosotros. Vamos siendo transformados, que es lo que verdaderamente quiere decir esa metamorfosis que nosotros debemos experimentar. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:2 dice: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y en ese mismo tema de la transformación, en 2 Corintios 3:18 dice: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor y el Espíritu. Transformados. De eso se trata el asunto, de ser transformados. Porque, ¿sabe qué? Porque Cristo quiere presentarle una iglesia a Dios sin mancha ni arruga. Como lo dice en Filipenses 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿De qué se trata la vida cristiana? De irnos pareciendo más a Cristo. Y para eso necesitamos que nosotros crucifiquemos el yo. El yo traicionero, que quiere hacer cosas carnales, que quiere hacer cosas mundanas, que el diablo nos tienta a hacer cosas que nosotros no debiéramos hacer. Ese yo hay que clavarlo en la cruz. El yo en la cruz y Cristo en el trono. El yo en la cruz y Cristo en el trono de mi vida, de tal manera que yo ahora quiera agradar a Dios y vivir conforme a lo que Dios establece. Pablo dice que está rogando por ellos, está suplicando por ellos, de rodillas, para que Dios les dé conforme a las riquezas de su gloria, conforme a lo que Dios es, conforme a toda la grandeza de Dios, conforme a la fuente inagotable que es Dios, para que Él supla todas las necesidades espirituales que nosotros tenemos. Todas. Pero ¿sabe cuál es el problema de nosotros?
Muchas veces nuestras peticiones no tienen nada que ver con lo espiritual. Se centra mucho más en lo material. Señor, dame, 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 dame. Y si no me das, no te doy. Y cuando me das, sí te doy. Pero si no me das, no te doy. Santiago en el capítulo 4 dice que nosotros no tenemos porque no queremos. Porque pedimos mal. Pedimos mal. Porque pedimos para la carne, para nuestros deleites, para las cosas materiales. A nosotros nos deslumbran las cosas materiales. Pedimos, y está bien pedir, pero no siempre podemos estar detrás de Dios para que me dé, y Dios diciendo, ¿y tú qué me vas a dar? Y tú todos los días me estás pidiendo, me estás cayendo atrás, pidiéndome. ¿Y tú qué? ¿Y qué me vas a dar tú? Recientemente leía sobre un millonario que él decidió que cada 25 de diciembre él le iba a dar una cantidad de dinero a sus hijos. Vengan el 25 y aquí está el cheque. Pasó un año, llegó el 25, ahí estaban los hijos. El resto del año no miraban al padre. Todo el mundo ausente, pero cuando llegaba el 25, si había que tomar un vuelo de alrededor del mundo para llegar a donde estaba el padre, allá vamos. Y el padre, que no era tonto, dijo, ¿sabe qué? En vez de dárselo una vez al año, lo voy a dividir entre 365 días y le voy a dar la porción que le toca en cada día. ¿Para qué? Para que tengan que venir a verme, para que tengan que venir a estar conmigo, para que yo pueda tener una relación con ellos. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo mismo que Dios quiere para con nosotros. Que nosotros vayamos cada día rendidos delante de Él, clamando a Él. Y clamando a Él no por tanto lo material, porque dice Él, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Entonces, ¿qué pedimos? ¿Qué le pedimos a Dios? Le pedimos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Pedimos fortaleza espiritual. Pedimos vida espiritual donde podamos experimentar a Dios de una manera más profunda. ¿Pedimos eso? No lo pedimos. No lo pedimos. Y eso tiene un efecto en nosotros. Dice Pablo, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Note que Pablo ahí en su oración no dice, mira, dale un carro nuevo, dale a esta gente una casa nueva, para que ellos vean que tú eres el Dios que prospera, que esto, que lo otro. No. Pablo sabe que lo que ellos necesitan más que nada es lo espiritual, porque Dios ha prometido el resto. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Cada día Él promete visitarnos de una manera especial, como le hizo al pueblo de los judíos allá en el desierto, que los visitaba y le daba el maná cada día, para que seamos fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Eso es para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. La idea es para que Cristo llegue y tome su residencia en nosotros, que tabernacule entre nosotros, que se haga un tabernáculo dentro de nosotros. Eso es lo que quiere Pablo para nosotros, que haga su morada en nosotros, que establezca esa residencia con nosotros para poder ser santos, no para manipular a otros,
sino para poder parecernos más a Cristo, que en fin de cuentas es lo importante, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones, para que sean arraigados y cimentados en amor. En amor. Cimentados en amor. ¿Sabe qué? La vida cristiana tiene un fundamento de amor. El amor debe caracterizarnos a nosotros como cristianos. Sin el amor, sin conocer el amor, a nosotros se nos escapa entender quién verdaderamente es Dios. ¿Cómo nosotros podemos realmente conocer el amor de Dios? Para conocer el amor de Dios, ¿sabe dónde hay que ir? A la cruz. A la cruz. Porque la cruz nos deja ver el amor de Dios para con nosotros. El amor de Dios que es lo suficientemente amplio para incluir a toda persona. Por eso Pablo dice, capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Así es que mide Pablo el amor. La medida del amor de Pablo es tan amplia, pero ese amor se deja ver en la cruz, porque es ahí donde el amor de Dios es tan suficientemente amplio para incluir a personas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, personas diferentes de todos lados. El amor de Dios es suficientemente largo para durar toda la eternidad. El amor de Dios no se acaba porque Dios es amor. El amor de Dios es lo suficientemente profundo como para alcanzar al peor pecador, el pecador que usted se imagina que no tiene esperanza, que no tiene salvación. La prostituta, el drogadicto, el alcohólico, el que sea, el asesino, lo puede alcanzar el amor de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros conozcamos, que nosotros seamos capaces de conocer ese amor de Dios, la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Dios. Conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, dice. Sobrepasa todo conocimiento. Va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Pero también cuando miramos a la cruz, lo podemos entender. Podemos ver a Cristo ensangrentado, clavado en la cruz, derramando su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Ahí se manifestó el amor de Dios. Conforme a la llenura de la medida de la plenitud de Dios. Pablo dice, y conocer el amor de Cristo que sobrepasa el entendimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que Pablo quiere que nosotros, que los hermanos allí experimenten y nosotros también experimentemos. La llenura de la medida de la plenitud de Dios. Todo lo que es Dios. Que nosotros podamos experimentar eso en nuestra vida. Pablo quería que estos cristianos fueran llenos a capacidad, que el vaso no se quedara medio vacío, que se llenara completamente, que nuestro corazón, lo que somos, esté tan lleno de Cristo, tan saturado por Cristo, que experimentemos esa plenitud en nuestra vida. Y no solamente eso, en la voz en que está el verbo es que seamos llenos y que sigamos siendo llenados en la medida que vamos andando con el Señor. La pregunta que yo le hago a ustedes, ¿cómo son nuestras oraciones? ¿Alguna vez has orado por
los hermanos aquí de la congregación, si no ha orado, empieza a orar. Y toma esos versículos 16 al 19 y aplícalos a la oración tuya por los hermanos, por mí. Porque sabe que debemos orar los unos por los otros. Porque hay un enemigo que está en contra de nosotros. Pero también en 1 Juan 4:4 dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso es que Pablo quiere que nosotros experimentemos esa llenura de Cristo en nosotros. Y ya Pablo terminando con la doxología, maravillosa doxología, una adoración. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Aquel que lo lleva a cabo todo, el constructor de todo, el que puede hacerlo todo, aquel que puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros somos capaces de pedir. A este es que Pablo le está clamando, le está rogando. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros tenemos un Dios que está activo. Nosotros tenemos un Dios que no es un Dios como un pedazo de madera que adoramos, que no tiene boca, ni oído, ni nariz, como dice el salmista ahí en Salmo 115. Nosotros tenemos un Dios que está activo, un Dios que nos escucha, un Dios que puede obrar, un Dios que puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros nos imaginamos. Como decía el fundador de la iglesia presbiteriana, John Knox, dame a Escocia o muero. John Knox había conocido al Dios verdadero. John Knox sabía lo que Dios podía hacer. John Knox conocía a un Dios grande. La pregunta es si lo conoces tú, si lo conocemos nosotros. ¿Cuán grande, cuán majestuoso, cuán grandioso es tu Dios? ¿O cuán chiquitico? Como una hormiguita a veces pensamos. Y Pablo cierra con esta adoración a Dios. Una adoración que no solamente concluye este segmento de la oración, sino todos los primeros capítulos, los primeros 3 capítulos. Pablo dice que este Dios que nosotros tenemos es poderoso para hacer todo lo que pedimos y entendemos, y va mucho más allá. Este Dios que nosotros tenemos va la milla extra, la milla extra. Pero ¿sabe qué? No le pida tanto lo material, descanse en lo material. Pídale más por ese poder espiritual, para que usted experimente la grandeza de Dios, para que usted experimente la plenitud de Dios en su vida. Pablo pide por fortaleza espiritual. Pablo pide por la morada de Jesús. Pablo pide por el conocimiento de experimentar el amor de Dios y la plenitud de Dios. ¿Por qué pides tú? ¿Por qué tú pides? Y note cómo termina el apóstol Pablo. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús,
por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. La única respuesta a este Dios grande es darle gloria a Él, que Él reciba toda la gloria. Y dice, en la iglesia, porque en la iglesia es donde se da a conocer el propósito eterno de Dios. En la iglesia es donde Dios es glorificado. En la iglesia es donde esta comunidad llega y se encuentra con el Dios verdadero. Es en la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones. Y note que en la primera oración concluye igual que aquí. En Efesios 1, 22, 23 dice, y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, de nuevo, a la iglesia. Es en la iglesia donde habita la tribu de los redimidos. Usted es parte de una tribu, y yo también. Somos parte de la tribu de los redimidos, lo que Dios ha comprado con su sangre preciosa. Aquí habita, en esta iglesia y en todas las iglesias que creen la palabra de Dios y que creen en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cómo somos nosotros con nuestras oraciones? Queremos nosotros que nuestros deseos sean ordenados por Cristo. Queremos nosotros que nuestras oraciones sean atendidas por Dios, porque le estamos pidiendo a Dios algo que se escapa, que es mucho más poderoso de lo que nosotros podemos experimentar solos. Pablo pide por el poder del Espíritu, y es lo que nosotros necesitamos como pueblo de Dios, poder del Espíritu, para poder vivir la vida espiritual. Poder del Espíritu, vida espiritual. Si no, poder de la carne, vida carnal. Poder del Espíritu, vida espiritual. Poder carne, vida carnal. Y Pablo no los quería a ellos ahí, ni los quiere usted ahí. Porque Éfeso era un lugar difícil. Ahí estaba el templo a Diana, la diosa de la sexualidad, si se quiere. Usted búsquelo ahí en Google. Búsquelo ahí. Una ciudad donde la corrupción estaba ahí, a flor de piel. Y Pablo no quería eso. Pablo sabía que la única manera de experimentar una vida victoriosa es con esas cosas que él pide ahí, versículo 16 al 19. Yo no sé cómo usted va a pedir de ahora en adelante, pero yo les pido que pida conforme a lo que Pablo pide, que pida conforme a lo que Pablo pide. ¿Y sabe qué? Descanse en el Señor. Descanse en el Señor. ¿Usted ha ido a un circo alguna vez? Ya casi no hay circo, ¿verdad? Antes había un circo. Pero en los circos siempre había un evento que era el evento culminante, el de la cuerda floja. El de la cuerda floja. Hay una película por ahí que es de un hombre, un francés, que viene a Nueva York y cruza las dos torres en una cuerda floja. Usted tiene que vivir su vida con la confianza
de que usted está viviendo en una cuerda floja, pero si se cae, están los brazos de Cristo para sostener, para aguantar, para poder darle la fortaleza que usted necesita para seguir adelante en esta vida que se presenta. Ese hombre, cuando él subió a una de las torres y los vientos soplaban, así es la vida, los vientos soplan, las tormentas llegan, pero tenemos que descansar, que si me caigo de la cuerda floja, ahí está Cristo para levantarme. El Señor nos ayude, porque si no, la vida cristiana se hace una carga pesada, que usted no la puede llevar. Pero si usted se la entrega a Cristo y le dice, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, y yo necesito de ti, y yo necesito buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y confiar en que todo lo demás os será añadido. Eso se dice fácil, pero hay que tener una fe. Pablo habla de la fe también ahí en esa oración. Hay que tener una fe inquebrantable, una fe que diga, yo voy a confiar en Dios, yo voy a confiar en Él con toda mi vida. ¿Cuál es la carga? Yo tengo una carga. Puede ser un hábito que usted tiene en su vida que no agrada a Dios. Entrégueselo ahí, a los pies de la cruz, póngalo ahí. Señor, yo no puedo con esto, yo necesito de tu ayuda, ayúdame. Y Él, que le ama a usted más que usted mismo se ama, Él le va a ayudar. Él le va a ayudar. Él está más interesado en usted que usted mismo. Él está más interesado en usted, en su vida, que usted mismo. Usted quizás no se da cuenta de eso, pero es así, porque Él le ama. Y ahí es donde Pablo quiere que nosotros estemos como pueblo de Dios. Vamos a orar, y yo le voy a pedir, ahí donde usted está, que si usted tiene una carga, finanza, que pecado, que esto, que lo que sea, póngalo ahí a los pies del Señor y confíe que Él se va a ocupar de eso. Tenga esa confianza. Padre, venimos una vez más delante de ti, confiando, Señor, que tú puedes hacer mucho más allá de lo que nosotros pensamos, mucho más allá de lo que nosotros somos capaces de pedir. Tú conoces aquellas áreas de nuestra vida, Señor, con las cuales estamos luchando. Tú las conoces. Tú sabes, Señor. Y de la única manera, Señor, que tú quieres que vivamos es que experimentemos la plenitud tuya. Y te la pedimos, Señor. Te la pedimos. Queremos pedirte, Señor, que tú nos lleves de gloria en gloria. Que tú nos vayas transformando, Señor, de tal manera que nosotros podamos experimentarte a ti plenamente, Señor. Que de tu plenitud nosotros tengamos plenitud. Podamos obtener plenitud, llenura de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que hemos pecado contra ti. Reconocemos que hemos fallado, Señor. Reconocemos que muchas veces, Señor, ni somos capaces de reunirnos contigo en una oración diaria.
Y tú quieres, Señor, que nosotros nos relacionemos contigo. Tú quieres darnos no solamente el pan de cada día, sino el pan de vida, que es Cristo. Tú quieres darnos ese pan cada día. Y nosotros te lo pedimos, Señor. Nosotros queremos también, Señor, estar de rodillas por los hermanos, estar de rodillas por familiares que no te conocen, que están viviendo quizás una vida desordenada. Quizás hijo, primo, tío, que están por ahí en el mundo, emborrachándose, usando drogas, mujeres prostituyéndose, Señor. Oramos por ellas, que podamos interceder por ellas, que podamos nosotros también, especialmente, Señor, en esta tu iglesia, llevarnos el nombre de alguien de aquí, de la iglesia que conocemos. Llevemos un Hernando, una Lili, un Israel, un Roberto, un Pablo, un Edgar, una Ania, una Yarisa, a alguien, Señor, que nos los podamos llevar en nuestras oraciones y podamos orar por ellos, Señor. Ayúdanos a hacer y a seguir el ejemplo de Pablo, Señor, que daba rodillas por los hermanos. Gracias, Señor. Recibe nuestra adoración a la medida que terminamos. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.